y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Amén. Los discípulos contemplaban la magnificencia del templo de Jerusalén, reconstruido por Herodes el Grande. Estaba decorado con mármol blanco, oro y piedras monumentales, siendo el orgullo religioso y cultural de Israel. Jesús rompe sus ilusiones de profetizar que no quedaría piedra sobre piedra. Esto se cumplió históricamente en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano destruyó por completo la ciudad y el templo tras la rebelión judía. La destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 fue un acontecimiento decisivo en la historia bíblica y judía. Ocurrió cuando el ejército romano, dirigido por Tito, destruyó Jerusalén y el segundo templo. Desde la perspectiva bíblica y teológica, muchos interpretan que Dios lo permitió por varias razones. Jesús habla de los acontecimientos futuros, diciendo a sus discípulos: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Juicio por el rechazo al Mesías. Muchos cristianos relacionan la destrucción con el rechazo de gran parte de Israel hacia Jesucristo. No olvidemos los judíos que sentenciaron al Maestro diciendo: y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, cumpliéndose dicho abuso y maldad, porque ellos y sus hijos presenciaron la destrucción y la diáspora por todo el mundo del pueblo judío en el año 70 después de Cristo. Jesús mismo profetizó la destrucción del templo. No quedará aquí piedra sobre piedra. También lloró sobre Jerusalén diciendo que vendrían días de juicio porque no conociste el tiempo de tu visitación. Para la interpretación cristiana, el año 70 fue una señal del juicio nacional, semejante a los juicios que habían venido antes sobre Israel en tiempo del Antiguo Testamento. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas especiales. Este templo fue reconstruido originalmente por Zorobabel y Esdras, pero en gran medida ampliado y mejorado por Herodes. Fue el centro de la vida judía durante casi 1000 años. Tanto es así que era costumbre jurar por el templo y hablar contra el templo, que podría ser considerado una blasfemia. Después de Herodes, el templo era enorme, casi 500 metros de largo y 400 metros de ancho. El trabajo de reconstrucción de Herodes comenzó en el año 19 a.C.
y solo se completó en el año 63, teniendo más de 80 años. Se terminó solo 7 años antes de que fuera destruido. El templo no era solo grande, sino que también era hermoso. El historiador judío Josefo dice que el templo fue cubierto en el exterior con planchas de oro, que eran tan brillantes que cuando el sol brillaba sobre ellos se cejaba a la vista donde no había oro. Había bloques de mármol de un blanco tan puro que los extraños desde la distancia pensaban que había nieve en el templo. Para el hombre judío de ese día, el templo se había convertido en un ídolo. Note que sutilmente empezó a significar más para la gente que para Dios mismo. Ojo, Dios tiene la costumbre de destruir nuestros ídolos. Las cosas buenas pueden convertirse en los peores ídolos y a veces Dios usa cosas aún buenas que hemos permitido llegar a ser nuestros ídolos. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Unos 40 años después de que Jesús dijo esto, se produjo una revolución judía generalizada contra los romanos en Palestina y que ha gozado de muchos éxitos tempranos. Pero en última instancia, Roma aplastó a los rebeldes. Jerusalén fue arrasada, incluyendo en el templo, como dijo Jesús. Se dice que la caída de Jerusalén, el último superviviente de judíos de la ciudad, huyó al templo porque era la edificación más fuerte de esos días, el lugar más seguro de la ciudad. Soldados romanos la rodearon y un solo soldado borracho provocó un incendio que pronto envolvió a todo el edificio, adornado con trabajo de detalles de oro en el techo derretido, en las grietas y entre las paredes de piedra del templo. Y para recuperar el oro, el comandante romano ordenó que el templo puede desmontar piedra por piedra. La destrucción fue tan completa que hoy en día tienen verdadera dificultad para aprender exactamente dónde estaba el templo. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas han de suceder? Maestro, ¿cuándo será esto? Jesús les explicó sobre el destino del templo, pero también sobre el destino de todo el mundo. La mayoría de los teólogos piensan que Dios en la destrucción de Jerusalén por objeto dio una muestra de que la configuración general y la ruina del mundo en el último días, así como los signos de la misma clase con los observadores antes de la destrucción de Jerusalén, se verá antes del gran y terrible día del Señor que vive, a juzgar al mundo. Para caminar en estos tiempos peligrosos, no siga a los falsos líderes. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos, porque vendrán muchos en mi nombre. Jesús sabía que surgirían muchos más que estuvieran dispuestos a asumir el papel de Mesías político para Israel. Un ejemplo notable de esto fue un hombre llamado Bar Kokhba, de 100 años después de que Jesús fue considerado por muchos judíos que él era el Mesías. Él comenzó una revolución generalizada contra los romanos y disfrutó de un texto temprano, pero pronto fue aplastado.
mas no vayáis en pos de ellos. Estas personas que rechazaron a Jesús cuando vino a ellos como Mesías, terminaron cayendo por los falsos Mesías que los llevaron a nada más que a la muerte y a la destrucción. Si no estamos parados sobre la verdad, podemos caer en cualquier cosa. Andar en estos tiempos peligrosos, no debemos asustarnos por catástrofes comúnmente asociadas con los tiempos finales. Más por el contrario, debemos caminar en temor y obediencia al Señor. Acérquese a Cristo. Tiempos realmente de oportunidad, que aún la gracia está en toda la tierra. Acérquese al Señor. Hoy es tiempo de conversión y aprender a caminar con el Señor sabiamente. Amén. Sí, Señor.